¿Es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? Préstenme una moneda. Háblanos, señor. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? Préstenme una moneda. Háblanos, señor. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Tú, sal de en medio! ¿Por qué lo atormentas así? ¡Déjenlo! ¡Es el Mesías! ¡Él no ha hecho nada! ¡Corten las cuerdas! ¡Tú! ¡Carga ese madero! ¡A un lado! ¡Muévete! Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía!
No, déjamela, no la rompan. Momento. Juguémosla a los dados, ¿qué les parece? ¡Avanza! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Haz uno de tus milagros! Sálvate, si eres el rey de los judíos. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Buenas noches. Dios me los bendiga. Aquí estamos nuevamente tocando el segundo tema, el tercer tema, digamos, sobre el evangelismo. Entonces, antes de todo, vamos a comenzar a leer un versículo que se encuentra
en San Juan 3:16. Yo creo que la mayoría de personas ya sabemos qué significa ese versículo, San Juan 3:16. Ese versículo pues uno de los más cercanos de lo que hizo Dios directamente por nosotros. Entonces la mayoría ya lo sabemos, pero lo vamos a leer porque vamos a tocar el tema sobre el evangelista, qué realmente es la labor de él, qué realmente es lo que hace él. Dice Juan 3:16, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, porque todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que lo dice el versículo en Juan 3:16. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo vino a una misión, cumplió la misión y la visión, y continúa todavía dándolos un ejemplo claro del evangelismo. Entonces ahorita vamos a concentrarnos más cómo puede llegar a ser un evangelista. Estamos tocando los ministerios, 5 ministerios. Estamos por el tercer ministerio, que es el evangelista. De ahí sigue el pastor y de ahí sigue el maestro. Entonces necesitamos darnos cuenta y concentrarlos en esto, porque de hoy en día casi los ministerios se ha venido agarrando, y quizás muchas personas han sido ungidas sobre estos 5 ministerios y quizás no cumplen los requisitos, quizás no están aptos para llegar a cumplir estos mandamientos o estos ministerios. Quizás lo hacen porque en su tiempo quizás se le vio su don o algo, pero no viene directamente desde el corazón, con amor. Porque el evangelista tiene muchas características, así como leímos las características del apóstol, características del que vimos la vez pasada era del profeta, que hay veces los profetas profetizan cosas, no llenan las características, no llenan ese espacio para llegar a hacer un ministerio, para llegar a tener un ministerio, un llamamiento. El apóstol también hay veces leímos y nos dimos cuenta que el apostolado, ahí están los videos que puede ver. Entonces pues lo vamos a concentrar en el evangelismo. Ahí habían cuatro evangelistas pues famosos que escribieron, por decir así, los hechos de Jesús. Ellos estaban viendo, escuchando lo que decía el maestro, estaban los escribas ahí dando fe de los milagros de Jesús. Incluso hay un párrafo en la Biblia que dice que si hubieran escrito todos los milagros que hizo Jesús, todo lo que realmente hizo durante ese tiempo, no hubiera libro, no hay libro pues para llenar todos los milagros y situaciones que Jesús vivió. Solo escribieron los más importantes, pues lo que Dios quería, lo que el Espíritu Santo quería. Entonces nos damos cuenta que sí, Jesucristo fue todo, pues Jesucristo fue profeta, fue apóstol, Él llenó todos los ministerios y todos los dones, Él es el mayor de todo. Pero vamos a ver como humanos nosotros, como personas, Jesucristo también fue humano 100%. Entonces vamos a ver estos 4 evangelistas, que uno de ellos es Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el hebreo pues los nombres son diferentes porque esta es una traducción griega, cuando llegaron a Grecia y empezaron los griegos a querer investigar quién era el Dios invisible, quién era el Dios innombrable, y ahí empezaron a traducir la Torá a la Biblia, que ahora llamamos a este libro. Fue una lucha tremenda. Eso es una historia que tal vez un día puntualizamos en eso, cómo llegamos a obtener esta Biblia, pues este gran libro. ¿Qué significa Biblia? Gran libro, y todos sus escritos, todos sus secretos, porque muchas personas hay veces por ignorancia o porque no sabemos, digamos por ignorancia, o en este tiempo se puede investigar, o porque no quiere saber. Sabemos que todos estos escritos del Viejo Testamento vienen de la Torá, pues de
de todos los libros esos. Esa es la historia que leemos nosotros, lo único que ahora traducida al español. Y quienes se encargaron esto fueron los griegos, de ahí los España, y empezó a caer de nosotros. Entonces hay ciertas palabras que se transformaron, pues las transformaron porque no había un entendimiento, una sabiduría de Dios. Entonces ellos fueron los 4 evangelistas, ellos fueron los testigos, vivieron la situación de Jesús. Entonces vamos a ver una referencia de la palabra evangelismo. ¿Qué significa evangelismo? Evangelismo, en hebreo dice, la palabra evangelismo es el origen de evangelium. Esta es, a su vez, proviene del griego evangelius, casi lo mismo. La misma está compuesta por 2 vocablos. Imagine, está compuesta por dos palabras unidas. Son 2. Evangelismo son 2 palabras que están unidas de un vocablo. Porque en ese tiempo traducir el hebreo al español es súper complicado. Porque el hebreo es demasiado extenso. Una pequeña palabra significa mucha extensa, pues muy grande el significado. Entonces para concentrarlo y poder entender eso, entonces lo que se concentra la palabra pues al español, e incluso hay veces es incomprensible. Entonces esto, el evangelio, de un vocablo 2 palabras. Evet significa bien. Evet significa bien. Ángelos significa mensajes. Ángelos significa mensajes, así como los ángeles, que son mensajeros. Si no sabíamos qué significaba un ángel, eso significa ángel, mensajeros. Pero ahora se adora, pues lo veneran los ángeles. Hay varias situaciones de religión que adoran los ángeles. Entonces están adorando al mensajero. No estoy sin discriminar a los ángeles, pues. Recuerde que nosotros adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces el Rey de Reyes manda un mensajero, que esos son los ángeles. Entonces muchas personas, y póngase un ejemplo, como que el presidente mande un mensajero a su casa y usted adora al mensajero. Dígame, ¿quién de los de nosotros como personas natural podemos adorar a un mensajero? No, a veces hasta lo tratamos mal. Adoramos al presidente o a quien sea, o la autoridad más grande, digamos. Pero en este caso, ángeles significa mensajero, o significa ángeles mensajero. Entonces ángeles significa mensajero, ángel significa mensajero. Estamos hablando de que la palabra evangelio es un vocablo de 2 partes, pues se une 2 partes. Evet significa bien, ángel mensajero. Entonces uniendo las 2 palabras, por lo tanto significa buenas nuevas o mensaje feliz, para que entendamos nosotros, buenas nuevas, o significa evangelio, buenas nuevas. Entonces de ahí viene evangelismo o evangelistas. De ahí son nombrados los evangelistas de los 5 ministerios. Eso significa evangelio. Un evangelista significa que el que lleva las buenas nuevas. Entonces ahí viene la situación. En este tiempo hay evangelistas que no dan buenas nuevas. No dan buenas nuevas. Porque hay veces callan la palabra de Dios. Vamos a desglosar a esa palabra evangelista y vamos a ver las buenas nuevas que deberían de transmitir, deberían de dar. Pero un montón de evangelistas no lo transmiten ni le dan las buenas nuevas. Mienten en dar las buenas nuevas, acomodan la palabra. Eso significa evangelismo. Dar las buenas nuevas o dar buenas noticias o noticia feliz, para que entendamos nosotros al español, pues. Una buena noticia. Eso significa evangelismo. En hebreo, en latín también significa lo mismo. En latín o en griego, digamos en griego que el de latín, pues en griego. En griego, koenis. Eso significa koenis en latín. Buenas nuevas o noticia o buenas noticias o un buen mensaje. Eso significa la palabra evangelista o evangelio. Porque es el evangelio. Cuando decimos nosotros el nuevo evangelio, ¿qué significa? Las buenas noticias, las nuevas noticias. Eso significa evangelio. Entonces un evangelista se compone de eso, que da buenas noticias. Entonces es el significado de la palabra. Entonces usted cree que en este tiempo hay evangelistas
que dan las buenas noticias, dan las buenas nuevas. ¿Usted cree que un evangelista da las buenas nuevas? Que da las buenas noticias. Habrá evangelistas que dan las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando me refiero yo a buenas noticias, me refiero que tiene que decir la Biblia, la palabra de Dios como es. ¿Cómo es? Vamos a buscar un versículo que en Santiago 4:4 me parece. Tiene que dar las noticias, no torcer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros torcemos la palabra de Dios, entonces no estamos dando las buenas nuevas. Cuando yo le digo que damos las buenas nuevas, es sin torcer la palabra de Dios. Vamos a buscar, aquí está vamos a ver, Efesios, Santiago, en Colosenses. Entonces eso es el evangelista, dar las buenas noticias, dar las buenas nuevas. Pero a veces los evangelistas acomodan la palabra. ¿Por qué? Piensan ellos que dar la buena noticia, no es decir la verdad de la Biblia que dice, como que dice en la Biblia. Esto, imagine, esto es lo que tiene que dar un evangelista. Las buenas nuevas, las buenas noticias. No acomodar la palabra de Dios tratando de dar solo lo bonito. Tiene que dar la verdad. Lo bonito es según como andemos nosotros. Porque el que anda en pecado, no es lo bonito que le diga que anda en pecado. Y el que no anda en pecado, no es lo bonito que le digan que anda. Entonces es muy diferente la situación. Entonces este versículo, muchos evangelistas no lo dicen. Estamos hablando en Santiago 4:4, oiga cómo dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Eso me está diciendo la Biblia. Se constituye enemigo de Dios. Eso es el problema, se constituye enemigo de Dios. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos, que el evangelista no es lo que yo le digo, como en la situación, en la situación. La palabra evangelista la hemos torcido, lo hemos idolatrado y nos damos cuenta que significa buenas nuevas, el mensajero que da las buenas nuevas. Eso significa ser evangelista. Pues aquí tenemos el honor que acaba de llegar el hermano pastor, un gran evangelista. Ya Dios le dio el llamado para el pastorado. Nuestro hermano y pastor, gran evangelista, le gusta en las calles predicar. Incluso ayer tuvimos una campaña y la campaña fue bonita. Él es un gran evangelista de poder, pues, de autoridad. Nuestro pastor, pues yo lo estoy llamando porque ya tiene el llamamiento. Cáceres, entonces aquí va a estar con nosotros. Él es un gran evangelista. Lo invité porque él en profundidad nos va a hablar más como experiencia. ¿Qué significa el vivir el evangelio en las calles, el vivir el evangelio en cualquier situación? Porque en vez de los evangelistas se compone que solo están adentro de las iglesias, y los evangelistas tienen que ir a romper, a destruir paradigmas, a dar las buenas nuevas. Cuando hablo de buenas nuevas, leímos en la Biblia que hay veces nosotros acomodamos las buenas nuevas, las torcemos, y las buenas nuevas es toda la palabra de Dios. No importa, aquí como leímos este versículo en Santiago 4:4, para mucha gente no son buenas nuevas, pero sí son las buenas nuevas. Aquí está nuestro hermano Cáceres, pues pastor, lo podemos ya identificar, y gran evangelista de Dios en las calles, tremendo el varón. ¿Para qué? Para mí es un honor que está aquí, hermano Cáceres. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me alegro, siéntese ahí, servo. Todavía estamos ahí. Va a encender aquí. Todavía estamos aquí dando gracias a Dios. Hable si quiere para ver. Amén, así es. Bendiciones, que Dios les bendiga a todas las personas que están en sintonía de... ¿Quiere pegar un poquito más para acá? De este programa. Se acomoda el siervo. Aquí estamos, doy gracias a Dios por su vida. Lo vamos a dejar un poco que desarrolle el tema.
Porque yo di un tics, di como maestro, di un tic de qué, pero él tiene más experiencia, el varón tiene más experiencia sobre la situación del evangelismo. Yo también he evangelizado, pero no hay como una persona que se mueve en el campo, pues directamente, ese es su combate. Pues bienvenido, siervo, me alegro Amén. verlo. Ya ese día no desde ayer que estuvimos en la campaña. Entonces me alegro mucho y Dios me lo bendiga. Lo voy a dejar para que se exprese. Yo sé que ahorita viene de la iglesia, viene ahorita bendecido, en victoria y prosperado. Amén, así es. Entonces lo voy a dejar al siervo para que desarrolle el tema del evangelismo, que él se exprese, pues. Entonces Dios me lo bendiga, siervo, lo dejo. Amén. Bueno, a todas esas personas pues les quiero decir que el evangelismo en las calles pues es un evangelismo que uno primero tiene que sentir en el corazón, sentir ese amor por las almas, porque el Señor nos manda primeramente a que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pues es un mandamiento que el Señor hace. Entonces usted y yo que está viendo, pues usted ahí donde está, pues usted tiene que salir a las calles a predicar, a declarar la palabra de salvación, porque no importa cómo usted lo haga, no importa si solo un versículo se sabe, no importa si quizás usted no tiene conocimiento bíblico, pero lo que usted tiene que entender que Dios pone una palabra en su boca. Cuando Dios ha puesto una palabra en su boca es porque esa palabra va a fluir, esa palabra va a causar un efecto, pues para la gloria y la honra del Señor estamos aquí con nuestro hermano Elí compartiendo en este hermoso programa. Sabemos que venimos bajo la cobertura de nuestro pastor Juan José Matute y nuestra pastora Carolina. Somos del Ministerio Chequiná Internacional. Y nosotros estamos listos para salir a la calle siempre 24/7, no le tenemos miedo a nada, donde sea declaramos una palabra de salvación, ya sea en una esquina de la Jerusalén, ya sea en una esquina de la Soledad, ya sea en una esquina de la Nueva España, ya sea en una esquina del Monte de los Olivos, de la San Francisco, del Arturo Duarte, hermano Elí. Nosotros pues esta palabra la llevamos a través del mensaje de Cristo, porque hemos comprendido que Dios, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él lo dejó todo, ahí Él predicó todo, Él predicó de una manera práctica. Muchas veces nosotros lo hacemos de una manera verbal y es por esa razón que salimos a predicarle al pandillero o al marero, al sicario, al delincuente, a la prostituta, al homosexual. Nosotros no andamos menospreciando, porque hemos entendido que el propósito de Dios es de vida para todos nosotros, hermano Elí. Es de vida. Amén, siervo, sí, y estamos de acuerdo con usted que es debido a muerte, porque el evangelismo ahorita estuvimos, yo sé que estuvo él en el ministerio allá, este varón viene ungido, pues nosotros ser cristiano es un gran sacrificio, porque venimos, él viene ahorita de la iglesia, viene de servir, viene de hablar la palabra de Dios y viene a la carrera, pues me imagino que en esa moto pues se vino, se transportó, pero Dios, gracias a Dios, Dios lo trajo, pues, y aquí estamos nuevamente dando gracias al Señor, por su amor, por su misericordia. Entonces yo antes de todo, siervo, descubrimos qué significa evangelismo. Evangelismo es una palabra compuesta de dos palabras en hebreo. Se compone de dos palabras, que evangelismo significa las buenas nuevas, las buenas noticias o noticias feliz. En el caso del evangelismo, concentrándolo, siervo, en eso, hay veces el evangelismo tiende a torcer la palabra cuando no decimos lo que está en la escritura. Solo hablamos lo que conviene, lo que quiere escuchar la gente, lo que quiere escuchar las personas. No, el evangelismo debe ser toda la Biblia. Toda la escritura, así como leímos este versículo que está en Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras. Eso también es parte del evangelismo, porque le está diciendo la palabra, le está diciendo la verdad. Es que hay dos maneras de evangelismo, hermano Elí. Hay una que es una palabra de exhortación. Exactamente. Y hay otro que es palabra de consolación. De consolación, exacto. Entonces esto es lo que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, le hablé antes, que el Señor Jesucristo fue el mayor evangelista. Amén, él fue el mayor, él cumplió todos los evangelios, él cumplió todos los requisitos, los ministerios, los dones, él está lleno de todo. Y nos dimos cuenta que en Mateo, en Marcos 16:15, él ordenó a todos. Significa que todos de los 5 ministerios, esta parte del evangelismo, todos la tenemos. No va a decir el pastor, no, es que yo soy pastor, voy a ser profeta, yo soy apóstol. No, le cuento que está mal.
Le cuento que Todos la Biblia tenemos que declara, ponernos ese exactamente, manto. todos tenemos que ponerlo, es el único manto que los cubre a todos. No podemos decir, yo soy maestro, no puedo evangelizar. Claro, como le digo, el don especial directamente es el que tiene el evangelismo. Como el llamado, así como él que tiene el llamado, ya él sí, ya él directamente se dedica a eso, pues él sabe, pero directamente, indirectamente nosotros también tenemos un llamamiento, no importa que de los 5 ministerios sea apóstol, no lo porque es apóstol, y leímos, estuvimos en la primera estudio fue el apóstol y nos dimos cuenta qué significaba apóstol. No es como las personas lo piensan. No, el pasa que nosotros lo endiosamos los ministerios. Y no es así. No es así. Entonces, sigamos aquí y le voy a decir al hermano que yo tengo unos pequeños tips, características para hacer un evangelio, para ser un evangelista. Un evangelista. Hacer saber el evangelio. Está en Hechos 13:32. Lo puede buscar, no hay mucho tiempo para buscarlo. Eso es hacer saber el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Por decir así en español, dar a conocer las buenas noticias o las noticias de Dios. Entonces, no sé si el siervo quería aportar algo sobre este versículo. Que vamos a leer 4 características. La primera característica es hacer saber el evangelio. ¿Qué opina usted de eso? ¿De qué manera podemos hacer saber el evangelio? Hacer saber el evangelio. Una de las maneras que nosotros podemos hacer saber el evangelio es pararse frente a un grupo determinado, ya sea de esas personas que muchos las señalan, la critican, la menosprecian. Es pararse enfrente de ellos y decirles que Dios tiene preparado algo para ellos. Es que mire, hermano Eli, para que nosotros, para una característica de evangelista, no es necesario nosotros sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no. Usted con un solo versículo, con una sola palabra, usted ya está evangelizando a esa persona. Con que le diga Cristo te ama. Sí. Ya sabe que con eso. Cristo te ama, él ya está sellando, él ya está declarando una palabra de salvación para esa persona, porque quizás en ese momento que él suelta esa palabra, quizás esa persona lo necesitaba. Entonces, una característica de cómo hacer saber el evangelio de Cristo, ser evangelista, hermano, es que usted anuncie las buenas nuevas de salvación. Esa es tremendo, esa respuesta, siervo, porque es una de las incógnitas que ahora casi no se da, pues. El evangelista tiene miedo. Sí. El evangelista tiene miedo y estamos hablando que Pablo fue un tremendo evangelista y él fue a los lugares donde ni Pedro. La vez pasada estuve platicando con el pastor Juan José, me parece que fue, que estábamos platicando sobre o con la pastora, no me acuerdo quién fue, con la pastora Carolina, yo creo que fue, estábamos platicando sobre la situación de Pablo. Donde iba Pablo, Pedro no podía ir. Dios lo comisió, por decir, le dio unas indicaciones especiales a este varón, que Pedro no podía ir donde los gentiles, porque Pedro hubiera ido donde los gentiles hubiera matado a todos, pero Pablo tenía el carácter, tenía la transformación. Eso es un evangelista, así como dice, que tiene que ir a cualquier situación, no ir porque mira personas que... No por conveniencia. Exactamente, no porque... No, tiene que ir a la persona y le va a dar una ofrenda de un fresco ahí. O sea, claro, la vez pasada estuvimos hablando sobre eso. ¿Se acuerda aquel varón que llegó un evangelista que usted me presentó en la iglesia? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que el varón, más o menos yo le dije el evangelismo y le dije yo que un evangelista es donde el corazón está de piedra, donde está el corazón como un cemento, el evangelista de ahí tiene que transformar ese corazón. Sí. Claro, estamos hablando que con la protección de Cristo, con el amor de Cristo, con la abertura de Él, no estamos hablando que el evangelista va por su propia carne, más bien él, más bien al revés, lo va a convencer, más bien el que anda en el mundo lo va a convencer a él, más bien él, más bien. No, uno descarría, no, sí, van a ser dos, más aparte todos los demonios que se le metieron, Amén. Entonces, esto es una característica del evangelismo, esto estamos hablando, y nos dimos cuenta qué significa evangelismo. Así que, hermanos, todos los que quieren ser evangelistas, todos los que quieren llenar, porque mucha gente quiere ser evangelista solo por fama. Y ahora es más fácil evangelizar. Sí, tenemos Facebook, hay muchos YouTube, medios. Twitter, tenemos TikTok, tenemos hay medios claro, donde nosotros podemos llevar la palabra. Claro, y sin torcer, claro, estamos hablando sin necesidad que usted mueva en su casa. Sí, claro, y sin torcer la palabra, porque hay evangelismo
que tuerce la palabra. Sí. No es, sino que la tuerce. Mire que quedó en medio solo el Espíritu Santo, ahí en la ave. Sí, ahí está. Entonces, gracias, Señor. Entonces, esa es una de las características. Vamos a leer otra característica. Dar clases, instruir e informar el evangelismo. Cuando yo digo dar clases, usted me va a decir, pero es de los maestros. No. Le cuento que también el evangelismo me puede enseñar a mí. Yo soy maestro, me puede enseñar a mí y decir esto y esto. Por eso yo lo traje a él, porque él se desarrolla directamente en el tema. Claro, un apóstol no lo podía traer porque un apóstol me va a decir, ¿cuánto estamos hablando la hora? ¿O qué situación? No. ¿Va? Pues, entonces un evangelista, imagínate todo, qué tremendo el evangelista. Entonces el evangelista también lo va a dar al siervo para que opine sobre esta situación. Da clases, instruye, informa el evangelio. Estamos hablando que el evangelio, en palabras para que entendamos nosotros, es las buenas noticias, las buenas nuevas, palabras de salvación. Claro, de salvación conlleva también una responsabilidad, ¿va? De dejar el pecado y apartarse, andar en santidad. La vez pasada, ahí están unos videos en YouTube, que la vez pasada estuve hablando qué significaba la santidad. Entonces podemos compaginar ahí. Te voy a dejar el siervo para que se exprese en esto, dar el evangelismo, instruir información en evangelio. Vamos a ver, siervo, qué. Sí, es que esto requiere, hermano Eli, como le digo, si usted va de una persona, donde va de un determinado grupo, usted a ellos le va a enseñar con hechos lo que Dios ha hecho a través de su vida. Muchas veces es necesario que nosotros hablemos no por nuestra boca, sino por nuestro testimonio, porque esa es una forma de enseñar de un evangelista, cómo llevando a cabo el trabajo del Señor. Si usted es evangelista y usted me está viendo, usted tiene que entender que no solamente hablando, sino que también actuando. La palabra del Señor dice que la obra sin fe es muerta. O sea, un evangelista solo lanzando palabra, déjeme decirle que está haciendo mal un trabajo. El evangelista tiene que actuar, tiene que dar a demostrar ese amor por las almas. Es que todo esto, hermano Eli, todas estas características encierran el amor hacia las almas. Cuando usted y yo estamos enamorados de Jesús y amamos lo que Dios hizo por nosotros, de donde Dios nos sacó, nosotros vamos a sentir ese amor verdadero y vamos a comenzar a salir a las calles sin importar si tenemos dinero, sin importar si hemos comido, sin importar si andamos con buenos calzados o buenos zapatos. No, mire, muchas veces yo salí a evangelizar a las calles, hermano Eli. Yo salí a evangelizar a las calles y salía con puro amor, los zapatos todos rotos. A veces estaba lloviendo y yo caminaba y la lluvia caía y los zapatos sin plantilla, y entonces el agua se me metía, pero Dios sabía cómo yo lo hacía, con amor, con pasión. Un evangelista, las primeras características que tiene que tener es amor, pasión por las almas. Por eso es que hoy en día nosotros vemos que hay determinados ministerios que son sonados. ¿Sabe por qué? Porque ellos aman a la oveja, ellos quieren a esa oveja menospreciada. Entonces usted y yo tenemos que anhelar eso, porque si usted y yo estamos conformes con lo que está pasando, solo estar en el ministerio, estar detrás de una cámara, estar detrás de una radio, estar detrás de cualquier púlpito, no, esto no es así. El pastor tiene que tomar ese manto, salir a las calles, mostrarle a la gente que él puede moverse en el ministerio evangelístico, también agarrar ese manto, ponérselo y decir, hoy salgo a las calles como evangelista. Así tenemos que hablar nosotros, hermano Eli. No, eso es lo que dice usted, es palabra, siervo. Eso es palabra, porque ahorita se ha descuidado el evangelismo, pues, porque el sin discriminar, pero realmente en el mundo espiritual se discrimina. Dice el apóstol, no, a mí no me toca, que vaya el evangelista. El apóstol va, mire, dice el pastor, que vaya el evangelista. Los cinco ministerios fueron establecidos, escúcheme bien, para que nosotros camináramos hacia la perfección del cuerpo de Cristo. Pero solamente porque hay apóstol, el apóstol no quiere decir que no se va a ir a parar una esquina ya a predicar. No, puede agarrar un parlante, o puede agarrar un monitor y predicar y declarar en un bus. Pero no, hoy en día vemos y miramos apóstoles que ellos se creen la última Coca-Cola del mundo. Ellos se creen que ellos pueden, que ellos solo mandar. Mire, ve.
Un verdadero hijo de Dios no es el que manda, sino es el que dice vamos, es el que motiva a la iglesia, es el que dice no, tenemos que trabajar, no dice a los líderes trabajen líderes, no. En esa manera nosotros honramos a nuestros pastores, hermano Eli. El pastor Juan José, sí, él camina con nosotros. La pastora Carolina es una mujer de guerra, ella no le interesa si ella tiene un llamamiento grande, no, ella lo que le interesa es llevar la palabra. Hoy en día vemos muchos ministerios, vemos muchas personas que estamos equivocados y que creemos que porque ya tenemos una iglesia, ya se acabó el tiempo ir a evangelizar. No, y es cuando nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas, porque usted sabe que hay una persona que está esperando una palabra suya, hay una persona que está esperando esa palabra que Dios ha puesto en su boca, así que estalle ya no se engorde más, ya no sea comelón solo para usted, no, comparta lo que el Señor le ha dado. Eso es palabra, siervo. Fíjese que ahorita que dijo esa palabra de comelón, ahorita me cayó al 20 eso. Le voy a contar cómo trabaja. Dice la Biblia que nosotros somos ovejas, pa. Ajá, amén. Lo va a dar un problema en las ovejas, mire. Cuando una oveja se llena de tanta lana, ahí es cuando solo comelón, mire, se engorda y se engorda su lana, va, que representa la presencia de Dios. Imagine qué tremendo es. Cuando la oveja viene el lobo o quiere huir, no puede correr. ¿Por qué? Porque está llena. Y otra cosa que es tremenda. Dios dice que hay un lagar, ¿va? Cuando el lobo salta, y el problema de la oveja, cuando llega a beber agua, la lana absorbe el agua y llega un momento que la oveja se ahoga. Ajá. Porque se llena de agua y es como esponja. Y después la oveja no puede caminar. ¿Y qué pasa con la oveja que solo está llenando? ¿Qué pasa? Está cómoda. Y después, ¿qué pasa? Se ahoga en su propio conocimiento. No esparce. No es como dice la palabra, que correrán ríos de agua viva, que va a dar. Esa es una. Está corriendo ríos de agua claro, muerte. No, habrá de muerte, está corriendo. Le voy a dar otro tics. Usted habló de los apóstoles, de los apóstoles. Imagine qué tremendo los apóstoles. Los apóstoles va en la brecha. Y es uno dice, porque la palabra apóstol significa enviado. Enviado. No, yo como la vez pasada, ahí están unos videos en YouTube, podemos buscar. En la vez pasada estuve hablando de los enviados. Hay muchos apóstoles que son enviados, pero para andar en iglesia. Hermano Eli, es que el apóstol, mire, el apóstol es tremendo. Equivocado, porque el apóstol cree, mire, el apóstol cree que en este tiempo él es apóstol solo porque anda de iglesia en iglesia. No, apóstol significa enviado y por tanto significa enviado, tiene que salir a las calles. ¿Cómo le va a decir un apóstol, un evangelista, salir a las calles cuando él realmente no está saliendo? Sí, no está saliendo. Vaya, el mayor ejemplo, Pablo. Recuerde que dice Pablo, dice que tenía todo el conocimiento. Acordemos cuánto conocimiento tenía Pablo. Y Pablo dijo que todo el conocimiento y todo lo que tenía, lo tenía como basura, por decir así. Pues, ahí perdonando la palabra. Va por el amor de Cristo. Y él siguió. Y usted mira, y usted vio a dónde se metió los lugares Pablo. Y Pablo era de dinero. Pablo era de billetes. Tenía un tal poder que incluso los emperadores, que en ese tiempo eran como reyes, no como presidentes, eran como reyes, como dioses. Esos emperadores, los emperadores le tenían miedo cuando Pablo hablaba. Entonces, incluso Agripa dijo, uy, casi me convences, le dijo, por un poquito y me persuades, dice, a buscar de tu Cristo. Le cuento que está en el infierno él, por estar arrepentido de esas palabras de varón. Sigamos con el tercero. Eso, informar, instruir, está en Timoteo 4:13. Hablar con determinación, valentía y coraje. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente, que muchos evangelistas llegan allá a las calles y el evangelista no solo es en la iglesia. ¿En la iglesia para qué? Ahí está el pastor, ¿para qué? ¿Qué? Para que las ovejas, el pastor se encarga de las ovejas. Bueno, Eli, pero el evangelista, ahí dice ahí en la 3, valentía, coraje y determinación. No sé si lo podemos concentrar en la palabra determinación, porque esto se ha perdido realmente. No hay una determinación para buscar. No hay un enfoque. No hay un enfoque para buscar. Y podemos hablar de esto porque esto es característica de un evangelista verdadero, no un evangelista que solo es nombrado. No. Estamos hablando de coraje como Pablo. Podemos dar un ejemplo como coraje. El coraje quiere decir que usted tiene que tener una
como un entusiasmo de evangelista, tiene que tener como esa fuerza, no tener miedo, no titubear, no mostrar ese miedo, mostrar quién está sobre usted. Mire, si usted primero cree quién está sobre usted, usted va a tener ese coraje. Usted va a tener la autoridad. El coraje encierra la autoridad que Dios le ha dado. ¿Cómo usted, si usted no tiene, es un evangelista y no tiene coraje, entonces usted no va a poner en práctica la autoridad? ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener miedo. Va a tener miedo, va a tener miedo. Va a tener miedo. Disculpen. Pero va a tener miedos. Tenemos público. Tenemos público aquí, audiencia. Entonces... Bueno, entonces, como les digo yo, si nosotros no tenemos coraje, no pagamos el precio. Un evangelista paga el precio por las almas. Ay, pastor, pero es que ya terminó la hora del culto. Ay, pastor, pero es que ya terminó la hora de predicar. No, un evangelista no anda viendo el tiempo. Un evangelista no tiene tiempo. Dice que el evangelista está en tiempo y fuera de tiempo. Así como los ángeles. Nosotros tenemos que estar disponibles porque no se sabe si por nuestra boca, por este instrumento, una persona se va a salvar. Entonces usted no tiene que callar, porque si usted calla, las piedras hablan. Entonces usted no calle la palabra del Señor y active ese coraje. El coraje lo recibimos cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre nosotros. Aquí nos damos cuenta la autoridad que tiene una persona que está con el llamamiento del evangelista. Óigalo él. Es muy diferente cuando yo me expreso, porque mi ministerio no es ser evangelista. Es enseñar. Pues es muy diferente. Él tiene una autoridad. Yo también puedo evangelizar. Pero es muy diferente cuando alguien se dedica a eso. Le digo, ¿cómo es? Es como cuando está el pintor y el albañil. ¿Sí? El albañil sabe un poco de pintura y el pintor sabe un poco de albañilería, digamos. Pero no es lo mismo cuando un pintor pinta una casa, ¿va? Que llega un albañil a pintar una casa, la va a pintar como que está pegando bloques. Ahí le va a dejar los machones. Sí, le va a dejar los machones ahí. Sí. Entonces esto es tremendo, siervo. El evangelismo solo es tremendo. Ahí entra en la determinación, valentía, ahí la valentía. Mira, en la valentía es que usted no tiene que tener miedo. Usted puede ir a predicarle, mire, le puede ir a predicar a los 18, le puede ir a predicar a los MS, le puede ir a predicar a los chirizos. ¿Con quién va? ¿Con quién va usted? Con el... Yo voy con Jesucristo, el Rey de Reyes, el que venció todo, murió en la cruz. Usted puede llegar a claro, hay un respeto, hay un respeto siempre, va, pero sí, con todo. Sí. Entonces, mire, en las cárceles usted puede ir a predicar, en los orfanatos, en los crematorios. Es que yo no me meto ahí porque soy un evangelista de saco y corbata. No, los evangelistas no son de ropa, los evangelistas son de amor por las almas, amor por esas personas que se están perdiendo en el pecado, perdiendo pues en los actos ilícitos que el diablo les ofrece, porque el diablo no anda jugando. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted y yo no actuamos, no trabajamos, no tenemos valentía, no tenemos determinación, no tenemos coraje, no estamos haciendo nada. Pero mire, escuche bien, si usted quiere que lo escuchen, usted tiene que también saciar el cuerpo de esas personas. Porque para que una persona le preste atención, y si tiene hambre, hermano, ¿usted cree que usted me va a escuchar? Si usted tiene hambre, usted me va a escuchar escuchando a mí. No, más bien usted me va a decir, vaya, que yo quiero comer, voy a conseguir comida. Entonces un evangelista también tiene que ver con el área social, tiene que prepararse, tiene que llevar un buen banquete, un banquete espiritual, pero también un banquete material, un banquete que llene el hambre, porque muchas veces nosotros en la calle ahí estábamos. A ver, vamos a encontrar personas que quizás no han comido en todo el día. Vamos a encontrar personas que quizás no tienen nada que comer. Y es ahí donde nosotros vamos a dar a conocer el amor de Cristo con el testimonio, practicándolo, actuando. Esa es la manera. Es tremendo con qué autoridad. Y estamos hablando que esa autoridad, nada menos, así como uno tiene autoridad para evangelizar, para ir a romper todo paradigma de convencer, no de convencer en la palabra de que usted lo va a convencer queriéndolo engañar, no, de convencer, estoy hablando en el sentido de decir la verdad, pues, de sacar a la persona que está adentro de ese error, sacarlo. Entonces eso es un evangelista, eso es el que va ahí, un evangelista que yo le digo, vamos, la vez pasada, no me acuerdo con qué evangelista iba a ir, y me dijo, no, es que mire, es que
la verdad que a mí me da miedo ir ahí. No, entonces no tiene el coraje. Cuando hablamos de coraje, cuando hablamos de valentía, porque recuerde que Pablo se enfrentó con una situación que era adversa, era diferente a los judíos, enfrentarse a los gentiles, que en ese tiempo los gentiles no tenían corazón, no tenían el amor de Cristo, les valía, y más ellos que sabían que eran como esclavos, los tenía como esclavos el pueblo de Israel, los que salían, los que huían y empezaban a crear sus propias colonias, vivían con ese resentimiento, ese odio, y Pablo llegó, y Pablo se enfrentó, y él incluso murió cumpliendo el mandamiento. Y es tremendo este varón. Entonces nos damos cuenta, la última característica es convencer e impulsar. Imagine, convencer e impulsar los hechos del Espíritu Santo. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Todo es importante. Pero esto es porque recuerde que el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que da la verdad. El Espíritu Santo es el que lo guía hacia el camino perfecto. Entonces un evangelista, antes de llevar algo que él tiene adentro, ese es el secreto. Así como le hablé la cuerda al hermano, el secreto del evangelista es, primero tiene que alimentarse él. ¿De qué? No de andar hablando chisme, no de andar leyendo cosas que no tiene que leer, de andar viendo películas, andar viendo cosas desagradables a Dios, porque cuando vaya a evangelizar, ¿de qué va a hablar? Va a hablar de eso, pero el evangelista tiene que empaparse del poder de la palabra, del poder del Espíritu Santo, ayuno y oración. Sí, así es. Esto último es tan poderoso, hermano Eli, porque dice que impulsar los hechos del Espíritu Santo. Usted como evangelista y yo como evangelista tenemos que entender que no es por nuestra boca que la gente se va a convencer, no. Es porque el Espíritu Santo va a llegar a consolar. Muchas veces, escúcheme bien, muchas veces hay corazones que usted se va a encontrar que están corazones dolidos, corazones de piedra, corazones que no quieren saber nada del Señor, corazones que tienen una indiferencia contra Dios. Yo no sé, hermano Eli, pero ayer yo me daba cuenta de la indiferencia que muchas personas tienen, porque ellos prefieren estar en cualquier otra actividad que ser partícipe de una campaña evangelística. Anteriormente, habían personas que ellas miraban que iban a una campaña, ya uno se alistaba y la gente salía, o quizás ellos ya salían de sus casas a escuchar la palabra, porque hay una invitación abierta, pero ayer realmente yo me daba cuenta que las personas son indiferentes, pasaban por ahí, no sentían ese anhelo. Entonces lo que yo quiero dar a entender, sí. El amor de Cristo, dice la Biblia que en los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, en los últimos tiempos el corazón del hombre se enfriará. Y eso implica hasta personas cristianas, hasta los que nosotros seguimos a Cristo, vivimos en la cristiandad. Eso significa que se enfriará, porque hay un montón de hermanos que ayer yo me imagino que habían hermanos que conocieron de Dios, que anduvieron en el camino de Dios, y por la situación de la pandemia se han apartado, ni salieron, ni vieron. ¿Por qué? Por la situación, porque el corazón de ellos se enfría. Ahora creen, ellos creen. No estoy diciendo que no protegerse, no estoy diciendo que no poner mascarilla, sí, hay que protegerse, pero la protección verdadera es Cristo. Le cuento que usted puede estar vacunado, y si le pega el COVID, y si le pega fuerte, vacuna, no vacuna, mascarilla, no mascarilla, oxígeno, no oxígeno, se muere siempre. Se muere siempre. Vacunado no. Entonces depende de la vacuna. No, depende de Dios. La vacuna simplemente que lo que hace es que el proceso de la enfermedad, si no le llega a pegar tan fuerte, baja un poco la enfermedad en sí, pero no previene la enfermedad. Ese es el problema. Porque nosotros que pensamos, no, la vacuna. Y si, va un ejemplo, la gente que pone 20 vacunas, digamos, el cristiano, pero si viene Cristo ahorita, ¿usted cree que esa vacuna la va a llevar para el cielo? No la va para el cielo. Entonces le cuento que los evangelistas van a tener esta demanda en estos momentos. Si leemos los libros de Hechos y leemos los 4 evangelios, nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta que en ese momento estaba viviendo la tribulación peor que el COVID. Peor, porque el COVID es una enfermedad, digamos, aislada, que de repente le pega y no le pega. En ese tiempo
las fuerzas militares, los gobernadores, los reyes, los príncipes en ese tiempo los seguían a los cristianos para matarlos. Así es. Se imagina que viviéramos ese tiempo ahorita, todo el mundo le cuento que dice, no, yo no soy cristiano. Todo el mundo diría, y solo con una pequeña prueba, porque estos son pequeñas pruebas antes de la gran tribulación, antes de los sucesos, pero esto no es nada. Esto yo he buscado en la Biblia a ver si estaba, esto ni está en la Biblia. Significa que esto no es nada, esto es como de lo que de los que van a sufrir, los que se queden es como el 1%. Y la gente sale, un montón de pastores, hermanos, evangelistas ya no hablan. Se descarriaron. No, ya no salen a la ya no calle salen a evangelizar y van a tener una gran demanda de esto, una gran demanda. Entonces siervo, continuamos con la palabra evangelismo. Evangelismo es dar las buenas nuevas. Amén, amén. Cuando yo hablo de las buenas nuevas, no solo leer los versículos donde dice que si nosotros somos fieles, Dios nos va a dar el triple. Y que no, las buenas nuevas también implica señalar el pecado, exhortar el pecado, decir que si tú sigues en esto, si tú estás en este pecado, la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna. Le cuento, antes de todo, siervo, le voy a dar la palabra, antes de todo, le cuento que ahora es facilito salvarse. En el tiempo de antes de entrar al atrio, que nosotros ni en 1000 años luz teníamos derecho, los gentiles, ni en 1000 años luz, ni al atrio podíamos llegar, ni al primer atrio, porque eran 2 atrios, el primero y el segundo, ni al primero, ni tan siquiera acercarse al templo de Dios, ni siquiera acercarse porque moríamos, éramos gentiles, éramos nada, por decir así, pero Cristo murió, pero la gente no entiende eso. Entonces le voy a dar un ejemplo. En el tiempo de antes tenía que entrar al atrio, estamos hablando del pueblo de Israel, los judíos, los israelitas, los que andaban bien, entraban al atrio, estaban en el atrio, de ahí entraba el sacerdote al primero, al lugar santo y al lugar santísimo, y de ahí hablaba Dios una vez al año, y hay veces el sacerdote tenía que andar preparado porque a veces el sacerdote moría, tenía que estar otro sacerdote listo para sacar y meter a otro, porque si a Dios callaba ese año, ya el pueblo no sabía qué hacer, porque todo el año daba instrucciones Dios, y ahora es fácil, solo es de confesar, como dice en Romanos 10:9, confesar, creer primeramente en mi corazón, confesando con mi boca que Jesucristo, y después, no solo eso, estamos hablando, eso es el principio, hace un pacto usted con Dios, así como el nuevo pacto y el viejo pacto, hace un pacto con Dios y se aparta del pecado, y todavía Dios le aguanta, por decir así, que usted se vaya apartando poco a poco, porque hay personas que tienen 20 años de ir a la iglesia y todavía siguen como que ayer reconciliaron con Dios. No quieren nada. Y todavía Dios les soporta. En el tiempo de... Claro, en el tiempo de antes moría inmediatamente. Entonces dejamos por decir, yo le digo el pastor Cáceres ya, porque por fe ya tiene el llamado. Evangelista ya está con el sello del Espíritu Santo que es evangelista. Pero el llamado de pastorado ya tiene el llamado, tremendo, solo falta confirmar. Entonces, es tremendo el llamado. Sí, es tremendo, sí. Es de Dios, es de Dios. Evangelista no es lo mismo que ser pastor. No, es muy diferente. El pastor ya tiene una gran demanda. Una gran demanda. Entonces, pero Dios nos ayude, ¿va? Sí, Dios lo ayuda, pero recuerde que las fuerzas no es con nosotros. No. Es con Cristo. Lo único que hay una situación, le voy a contar, mire, ¿ve? Cuando nosotros somos ovejas normales, digamos, todos ante Dios, le cuento, que todos ante Dios somos iguales. No significa que Él sea llamado a pastor, yo pastor, maestro, evangelista. No significa que nosotros somos más que otros. No. Ante Dios todos somos iguales. La única diferencia es que la demanda es más fuerte. ¿Qué significa la demanda? Tengo que andar más en santidad. Tengo que buscar más la presencia de Él. Amén. Tengo que ser diferente de Él bien antes. Tengo que ser diferente, el doble de antes. Dejar ese viejo hombre, pero bien atrás. ¿Cómo así? Siempre tengo que caminar con la presencia de Dios. ¿Y cómo se obtiene usted eso que yo le mencioné? En intimidad con Dios, ayunando y orando, y principalmente la santidad. ¿Por qué yo hablo de la santidad? Porque usted puede ayunar 1000 años. Puede orar toda una noche, hablar en lenguas, puede hablar de todo, puede saberse toda la Biblia. Pero si no está en santidad, busquemos en YouTube qué significa santidad y un estudio antes. Si no está en santidad, le cuento que usted
y con todo el conocimiento va a decir Jesucristo, si viene en ese momento, apartados de mí, hacedores de maldad, y van a decir la persona, pero en ti hicimos milagros. No los conozco. Si viene Cristo, va, y si muere, usted inmediatamente cuando abra los ojos no los va a abrir en el cielo, los va a abrir en el infierno. Si existe el infierno. Yo sé que mucha gente puede decir no, y no, sí existe. Un día yo tengo un estudio bien tremendo, yo creo que tal vez me traigo al siervo, bien profundo sobre el infierno. Entonces, esto es, expliqué un poco sobre el llamamiento, sobre la unción, pero ahora se ha endiosado. Ahora porque yo soy apóstol, soy el máxima autoridad. Ahora porque yo soy pastor, no me hablen, soy pastor, no me hablen. Porque soy evangelista, cuidado. Porque soy maestro, cuidado, no. Le cuento que el ser maestro como evangelista es una responsabilidad tremenda. Porque usted descubre cosas que usted dice, ay, ahora sí, a ver, tiene problemas, dice. El evangelista es el que se mete a los cultos, y profundiza la palabra y tiene que llevarla por obra. Primeramente el evangelista, un ejemplo, si yo enseño algo, primeramente tengo que vivir yo esa enseñanza. Si yo enseño santidad, tengo que vivir la santidad. Si yo enseño sobre los ministerios, tengo que vivir esa situación para poder hablar, porque de lo que yo tengo, dice la Biblia, va, de lo que yo tengo expreso, no yo directamente, sino estamos hablando del Espíritu Santo, de esta vez. El Espíritu Santo, siempre doy gracias al Espíritu Santo porque Él es que se encarga de todo esto. Él hace mover todo. Recuerde que en Génesis dice que el Espíritu Santo se paseaba, inquieta. Él mueve, Él transforma, Él convierte. Bueno, es tremendo el Espíritu Santo. Entonces, dejamos al Pastor Cáceres, le digo ya. Me llama la atención San Juan 3:16. Ah, sí, es el primer versículo que leímos. Me llama mucho la atención porque aquí Jesús toma ese manto de evangelista. Pues escuche bien lo que primero hace Jesús, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, para que nosotros podamos salir a las calles a predicar, a declarar la palabra de salvación. Tenemos que amar al borracho, tenemos que amar al marihuanero, tenemos que amar al indigente, tenemos que amar a todas estas personas que están, el diablo los tiene pues tan metidos a rollos, pero en la drogadicción. Tenemos que amarlo, aún va a ser doloroso. Yo no sé si usted amaría a un violador, yo no sé si usted amaría a un sicario, pero el Señor nos manda a que nos amemos los unos con nosotros. Este versículo es tan poderoso porque y si no tenemos el amor de Dios, no tenemos la pasión. Si no tenemos la pasión, no tenemos la convicción. Si no tenemos la convicción, no vamos a ensanchar el reino de los cielos. Entonces un evangelista tiene que tener amor, pasión, convicción para que pueda ensanchar el reino de los cielos. Pero hoy en día queremos que nuestras iglesias se llenen solo estando ahí parados, sentados en un púlpito cómodos. No, el Señor nos ha mandado a trabajar, el Señor nos ha mandado a salir a declarar esa palabra de salvación, a declarar el amor que Jesús tuvo con nosotros, porque nosotros no merecíamos estar aquí. El hermano Elí no merecía estar aquí, yo no merecía estar aquí, pero es al Señor que le ha placido. Amén. Es al Padre que le ha placido levantarte, ungirte. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe muy bien que Él no miró tu condición. Escúchame bien. Jesús no miró tu condición, sino que Él miró el propósito. Él miró ese llamado. Él miró eso que tú tenías muy dentro. Quizás muchas personas te han señalado como evangelista, como pastor, como maestro, como profeta. Te han discriminado. No creen a lo que tú llevas en tu interior. No creen a lo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el espíritu de incredulidad ha llegado a los cristianos. Ese espíritu maldito de Amalek ha entrado a las iglesias para dividir el cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender que si usted no se está moviendo conforme al propósito del Señor, conforme el corazón de Cristo, nada está haciendo. Usted y yo tenemos que entender que el Señor nos ha llamado para declarar una palabra de vida, a donde han declarado palabras de muerte, a declarar palabras de libertad, a donde han declarado palabras de encierramiento, de encarcelado. Nosotros tenemos que ir y dar a demostrar que el Señor
es el que hace las cosas nuevas. Aquí no es ningún gobierno. Aquí no es ningún diputado. Aquí usted no es porque tenga más pisto, no. Aquí es porque usted tiene que tener un corazón de parte del Señor. Amén. Gracias, hermano Cáceres. Yo le digo ya pastor porque realmente en el momento que tiene el llamado y por su tiempo recorrido, por su gran sabiduría, conocimiento sobre el tema del evangelismo, es grande. El varón es una persona que digamos que cumple los requisitos. Él rompe barreras, llega en cualquier situación, se para en cualquier momento. Claro, con la guianza del Espíritu Santo, no es así que va a ir con su propio cuerpo, porque va a perder, por mucho que sepa la Biblia, va a perder, Siempre que salgo a las calles le digo, Señor, si tu presencia no va conmigo, exactamente, así como el Chequiná. Mire, siervo, voy ya para terminar, porque ya se lo fue el tiempo, digamos, tenemos unos 5 minutos, voy a dar una pequeña aclaratoria, como ese el tema del evangelismo, vamos a evangelizar también ahorita directamente. Usted va a leer este versículo, siervo, yo voy a leer los otros dos en forma de evangelizar, porque estos versículos que vamos a leer se encierra, por decir así, toda la Biblia. Amén. Porque usted puede leer toda la Biblia, pero si no cumple estos versículos, de nada le sirve. De nada le sirve. Esta es una declaratoria de que a qué vino Jesucristo. Esta es por decir, la primera escena a qué vino Jesucristo. Y de ahí yo voy a leer las otras escenas. Va del principio, esta es la primera escena. Juan 3:16, léamelo, siervo, Juan 3:16. Amén, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer el segundo, que está en 10:9, que dice, que si confesares con tu boca, estamos hablando que aquí ya vino Jesucristo, va, porque dice ahí que vino Jesucristo, vino, va, sí, aquí a morir por nosotros, va. Entonces aquí declara ahora que si confesamos con tu boca que Jesús, vamos a ver, permíteme, yo creo que sí, que confesamos con tu boca, aquí está, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero es, ya cumplió Cristo. Amén. Vino. Ahí dice en Santiago, vino. Ahora Él declara esto, que tenemos que confesar y creer en mi corazón. Amén. Pero ahora declara un pacto en Apocalipsis. La gente le tiene miedo a Apocalipsis. Le cuento que Apocalipsis, me encanta a mí Apocalipsis, leerlo. Es tremendo, me encanta la revelación. En Apocalipsis está el presente, el pasado, el futuro, está todo lo que ha de venir. Bueno, pues es la mejor noticia que usted puede darse cuenta de que va a pasar, es aquí en la Biblia. Usted quiere darse cuenta que va a pasar mañana, que va a pasar aquí unos días, que va a pasar si yo busco de Dios, que va a pasar si no busco. Aquí está en la Biblia está todo esto. ¿Por qué cree que los cristianos dicen, ustedes todos lo saben? No, Dios lo revela en la Biblia. Entonces yo leo la Biblia, digo yo, va a venir un coronavirus, voy a leer la Biblia a ver qué dice. No, si más bien es mi empezado. Ahí está, Mateo 24. Que hagan enfermedades. Claro, calor, temperatura. Eso ya, yo cuando miro la noticia que está temperatura en Francia, rumores de guerra, ya lo sé. Y me decía un hermano, usted todo lo sabe. La Biblia lo leo, pues, hay que léalo usted entonces. Ahí está. Entonces vamos a leer Apocalipsis 21:7. Leímos cuando Él vino. 16, leímos la declaratoria que Cristo pide y vamos a leer las consecuencias. Las consecuencias de no o sí. No le gusta a nadie. No, a nadie le gusta, a le gusta lo bueno. Sí, lo bueno. Vamos a ver las consecuencias, dice, ¿ve? Oiga, qué tremendo. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Me voy a detener solo ahí en ese momento. El que venciere significa que usted va a vencer el pecado. Amén. Significa que usted va a vencer el alcoholismo, amén, la brujería, la hechicería, toda situación que a Dios no le agrada, lo tiene que vencer. ¿Y cómo lo va a vencer? Agarrado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya venció desde el cielo cuando tiró a Satanás, que Dios lo reprenda, y cuando volvió a vencer en el Edén y volvió a vencer en la cruz. Amén. No, pero demasiado, y todavía la gente no cree. Qué tremendo. Imagínense, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Oiga. Será su Dios, será el Elohim, el Shekinah, el Adonai. No, es algo increíble.
Es algo increíble que no me lo creo, algo pero súper poderoso. Estamos hablando de esta palabra declaratoria de Dios. Él mismo jura ante sí mismo que va a hacer esto. Es algo tremendo. Dice, seré su Dios y él será mi hijo, el hijo de Dios. Una promesa. Que valemos más que todos los ángeles. Ajá. Valemos más que el vivo diablo. Pero el diablo pasa maleado con nosotros, pero no los quiere porque dicen, no puede ser, dice, estos impíos, estos gentiles, estos que no eran nada, esta carne, dice, estos carnudos, dice. Que pero no un peso, claro, y mandó Dios al mismo hijo. Yo no sé, yo no entiendo a las personas por qué no entienden esto. Mandó a su propio hijo, una divinidad, una deidad, mandar a su propio hijo, Así siendo es. justo y perfecto para morir por... No entiendo la situación, no entiendo. Mejor voy a irle esto porque si no terminamos hoy. No terminamos hoy. Vigilia. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos... No voy a dar opinión sobre eso porque aquí dice claro. Oiga bien, los cobardes. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables. Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Usted cree que yo estoy acomodando la Biblia? No. ¿Usted cree que yo estoy hablando mentiras? Mire, ve. Ahí está, ve. Léalo, en Apocalipsis, está en Apocalipsis 21:7. Lo voy a repetir 3 veces. En Apocalipsis 21:7. En Apocalipsis 21:7. En Apocalipsis 21:7. Eso es cuando nosotros no obedecemos a Cristo. Hay que leerlo. Cuando yo obedezco a Cristo, este versículo yo lo leo solo como un recordatorio. Pero si usted anda en pecado, le cuento que cuando lea este versículo usted va a hinchar. Se va a hinchar. No, tiene que va a explotar. Va a desesperarse. Ay, esto es Cristo. No, en la Biblia. Dios mismo, esto quema, dice. Entonces, Pastor Cáceres, me alegro que haya venido. Yo sé que esto es un gran sacrificio. Me alegro a la pastora Carolina Matute, al pastor Juan Matute. Me alegro mucho de que su ministerio vamos creciendo. Yo me incluyo también. Ayer estuvimos en una campaña evangelística, incluso debajo de la lluvia, va a ser debajo de la lluvia y tapando los instrumentos, y yo hasta con frío abrazando a mi hija, y yo hasta ahí me voy mejor. Digo, no, y fíjate que yo en mi mente dije, me voy a mojar, y como que el Espíritu de Dios, mire, no, mejor me quedo, Señor, sigo adelante. Sí, de verdad, porque así como yo leo la Biblia, así como yo doy clases, ahí también el Espíritu de Dios hay veces me boxea. Y me boxea con fuerte. Y me boxea, le cuento, hasta con versículos bíblicos directos. Porque como yo me lo sé y yo los hablo, entonces ahí nomás me los aplica. Yo quedo, ay, Señor. Es más turbio mi situación. No crea, es bien difícil mi situación. Yo por eso soy como, usted me ha visto, soy como radical. Yo soy radical por eso, porque la Biblia me lo demanda. Y con versículos bíblicos podemos estudiar. Entonces, las últimas palabras, yo creo que los pasamos del tiempo realmente. A las 9:15 terminamos, ahorita a las 9:12, 3 minutos, tal vez un minuto. Siervo se expresa sobre concentrado, ya leímos la situación, concentrado, en una concentración, invitación a los hermanos que los miran, a las personas que los miran de lejos, de otro país, de otra situación. El mismo Dios es, el mismo Cristo, Él está ahí con ustedes. Si usted está pasando dificultades y sintonizó este canal por casualidad, no existen las casualidades. Dios le quiere dar una palabra, Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere transformar, porque este canal se llama de transformar y edificar. Elohim se llama el canal. Nosotros vamos a la iglesia Chequiná, Honduras. Estamos creciendo. Dios los ha demandado en esta situación de pandemia. Más bien Dios los ha demandado más bien nos ha demandado. Entonces sigamos adelante. Vamos a dar al siervo, el pastor Cáceres. Siempre se me va la palabra, pastor. Ya Dios lo está declarando, siervo. Amén. Dios lo está declarando porque no sé, cuando le digo pastor y se me va la palabra, pastor de un solo. Sí. Entonces Dios lo está declarando. Pues sí, para ya tener el llamamiento, ya está con el sello del. Ya vio, este varón es tremendo evangelista. Si usted quiere comunicarse con él, escríbame.
y él puede evangelizar también, puede instruir varias cosas en el caso del evangelismo. Entonces también tiene más conocimiento, no estoy diciendo que solo ahí, tiene más conocimiento. Entonces vamos al hermano Cáceres y vamos a ser despedidos porque sí, lo hemos pasado un poquito del tiempo, pero vale la pena. Amén. Vale la pena, es palabra de Dios. Amén, siervo. ¿Lo dejamos? No, amén. Yo invitando a todas esas personas que están pues ahí viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, les quiero decir que realmente ustedes tienen que disponer su corazón, pues, y no importa el tiempo ni la hora, no importa en qué situación usted se encuentre, usted solo levante su mirada y dígale: Señor, necesito más de tu presencia. Señor, necesito tener un encuentro contigo. Si usted muchas veces ha pensado en dejar el llamamiento y regresar hacia atrás, pues yo le quiero decir que usted le diga: Señor, te necesito. Señor, yo quiero ir conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Señor, tú eres el que se encarga de mi llamado. Señor, tú eres el que se encarga de mi familia. Tú eres el que se encarga de mis hijos, de mis esposas, de mi trabajo, de lo que yo estoy haciendo. Dígale, no importa. Usted tiene la autoridad de decirle: Señor, yo quiero que tu presencia esté siempre conmigo, y el Señor siempre, Él va a estar con usted. Así que si usted está viendo esta transmisión, no sé si lo está viendo hoy 4 de noviembre, o lo está viendo quizás dentro de unos 2 años, 3 años más, o lo está viendo dentro de un siglo. No, esto va a quedar grabado aquí. Esto va a quedar grabado para que usted entienda que el Señor lo que quiere es que usted se vuelva un sacrificio de altar. El Señor quiere que usted se vuelva un sacrificio y que usted tenga esa intimidad con el Padre, y que usted reconozca quién es Dios en su vida, que usted reconozca que sin Dios nada puede hacer. Así que esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye, dice el Señor, porque Él estará con nosotros. Así que esa hermosa audiencia, que Dios me le bendiga grandemente, y nos vamos. Y hermano Eli, pues también le quiero decir a esta audiencia que yo tengo un programa de radio en Ecovalle Radio, la 87.5 FM de Valle de Ángeles. Transmito a través de mi Facebook una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra de parte del Señor. Así que los que quieran pues seguir escuchando una palabra todos los sábados a partir de la 1 hasta 3 de la tarde a través de mi Facebook. Yo salgo en Facebook como Carlos Cáceres, el LC, porque yo también canto rap, reggaetón, cristiano. Yo adoro al Señor. Esta es mi manera de adorar, y pues aquí nosotros llevamos la palabra. Que Dios les bendiga. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias por este momento tan especial. Para recaer en el tema, pues para terminar, nos damos cuenta que evangelista significa, imagine qué tremendo lo que nos dimos cuenta, significa la persona que da, por decir así, la persona que da las buenas nuevas. Amén. Las buenas noticias. Cuando yo incluyo eso, siempre estoy aquí, por decir en hincapié, de esta situación de que evangelismo no significa que vamos a acomodar a la palabra. Cuando hablo de las buenas nuevas, no significa que vamos a agarrar los versículos que me convienen. No, cuando hablo de buenas nuevas, significa que es toda la Biblia. Amén. Es toda la Biblia, expresar la salvación, expresar las consecuencias si no buscamos de Dios, expresar las consecuencias del pecado, y expresar también del amor de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz, ¿va? Entonces nos damos cuenta que leímos en Juan 3:16, que leímos ahí claro, pues. Leímos claro, entonces Dios me los bendiga. Los invitamos nuevamente el sábado. Vamos a tener otro tema. Ya casi yo creo que uno de los 2 últimos temas, el pastorado. Tal vez Dios quiera tengo un pastor aquí que me instruya, porque sí. Yo he leído y sé y puedo instruir todo eso, pero no es lo mismo como cuando vive el pastor directamente, así como el pastor Cáceres, pues el evangelista, así él directamente. Entonces doy gracias por la sintonía, pues los hermanos. También está en YouTube. Elohim, si quieren seguir viendo videos anteriores, los temas anteriores, seguimos adelante, hermanos. Dios me los bendiga, que se cubra, que la sangre de Cristo los cubre y los proteja, que toda enfermedad, toda dificultad, que Dios dé respuesta en su vida, porque Dios está para eso, y Él murió en la cruz, como dice aquí en Juan 3:16. Él vino para dar salvación. Amén. Pero también Él demanda.
Imagínense que usted incluso sin ir a la iglesia, sin congregarse, Dios aún así lo ha protegido de esta enfermedad. Dios aún así le da salud, le da trabajo, estando aislado de Dios por el pecado. Dios aún así lo ama y lo quiere y lo protege. Ya se imagina cuando ya está en el redil de Él, cuando ya está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más no le va a dar? Claro, Dios pide un requisito. Dios pide que los apartemos del pecado, que andemos en santidad. Eso es lo que piden, no santos, sino que somos santificados, no santos, como muchas personas que jamás aman interpretar. La vez pasada tuve un estudio sobre eso, búscalo en YouTube, la santidad. Somos santificados por Cristo Jesús. Pero sí, Dios demanda una santidad. Entonces este es Elohim, Shekinah, Dios me lo bendiga. Cristo siempre está en nuestras vidas, dándolo siempre su amor y su misericordia, siempre está con nosotros. Dios me lo bendiga, siervo. Bendiciones. Amén y amén. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo